Plutarco Elías Calles. ¿Quién fue? Plutarco Elías Calles fue un político y militar mexicano, presidente de los Estados Unidos mexicanos en el cuatrienio de 1924 a 1928. Biografía. Nació el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora, México. Nació en el seno de una familia acomodada cuya fortuna fue decreciendo con el paso del tiempo debido a los problemas políticos y sociales de la época. Su padre fue el burócrata Plutarco Elías, quien era dependiente del alcohol. Poco tiempo después, este abandonó a la familia. Calles hijo fue cuidado por su madre por corto tiempo, puesto que ella falleció 3 años después de su nacimiento, motivo por el cual fue criado bajo la tutela de sus tíos maternos. Vivió con sus tíos en Hermosillo, en donde cursó estudios y comenzó su vida laboral. Se desempeñó en diversos trabajos. Fue cantinero, periodista, administrador de un hotel ubicado en Guaymas y posteriormente comenzó a ejercer como profesor en escuelas. A comienzos de la década de 1910 ocupó su primer puesto público al ser nombrado comisario de Agua Prieta, ciudad en la que durante su administración reprimió el levantamiento magonista de 1911 contra el gobierno de Porfirio Díaz. Un año después se unió a las fuerzas revolucionarias, participando activamente en la Revolución Mexicana. En los primeros años luchó contra la rebelión de Pascual Orozco. Poco tiempo después cayó Madero, por lo cual se sumó a las fuerzas de Venustiano Carranza. Durante este periodo estuvo bajo el mando de Álvaro Obregón. De manera conjunta luchó contra Victoriano Huerta. Al finalizar esta lucha, combatió a Francisco Villa desde Agua Prieta. Para 1915 fue ascendido al grado de coronel por sus destacadas actuaciones en la lucha contra Pancho Villa. Tras destacarse bajo las órdenes de Obregón, fue nombrado en 1915 gobernador de Sonora por el entonces presidente Venustiano Carranza. Para finales de la década de 1910 ocupó el cargo de secretario de Comercio y Trabajo, puesto que ejerció por poco tiempo, dado que dimitió y se unió al plan de Agua Prieta, encabezado por Obregón. Tras la muerte del presidente Carranza, Obregón se impuso en las elecciones, siendo elegido como presidente. Una vez en el poder, nombró a Calles secretario de Gobierno, puesto que ejerció entre 1920 y 1923. En el transcurso de los 3 años en la Secretaría de Gobierno, Calles estrechó su relación con Obregón, convirtiéndose en su hombre de confianza y el único que podía reemplazarle. Tras la fallida rebelión de los partidarios de Adolfo de la Huerta, Calles fue elegido presidente de los Estados Unidos mexicanos en 1924. En los primeros años de su mandato se preocupó por la reforma agraria, la ampliación de la educación pública en México y la reorganización del ejército. Asimismo, llevó a cabo numerosas obras públicas. Debido a su anticlericalismo, se enfrentó con la Iglesia Católica, lo que llevó al estallido de la Revolución Cristera. Al finalizar su mandato, continuó participando activamente en la política. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario PNR, partido desde el cual influyó fuertemente en la escena política mexicana. En base a su influencia, manejó el país tras bambalinas en el periodo conocido como Maximato 1928 a 1934. Durante este influyó en los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez. En 1934 ganó las elecciones Lázaro Cárdenas, quien, cansado de las intervenciones y críticas de Calles, ordenó la expulsión de este en 1936. Por este entonces Calles se exilió de California hasta la década de 1940, momento en el que regresó a México. Pasó sus últimos años de vida retirado de la política nacional y finalmente Calles falleció el 19 de octubre de 1945 a los 68 años de edad.